Fíjense que la semana pasada me preguntaron, ¿qué cosa es un queso? Comencemos. Los dinosaurios. Con Francisco Agras. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo programa de Los Dinosaurios. Yo soy Francisco Agras, alias el pintor de lo imposible, y con ustedes está el único, el inigualable, el increíble Pato Torombolo, presentador del programa Los Dinosaurios. Torombolo, saluda a la cámara. Lo siento, hoy andamos de genio porque su tío le acaba de regalar una alberquita para que se la pase bomba y no lo dejé estar en la alberca porque tiene que grabar un capítulo. Así que antes de comenzar voy a invitarlos a darle clic a la campanita, agréguenos en sus preferencias, den clic en Jack Sacacorchos en YouTube, quien es nuestro programa hermano, una caricatura para aprender sobre el mundo del vino. Y quisiera mandar unos saludos porque durante la semana recibimos bastantes felicitaciones y nos pidieron saludos. Así que un saludo al queridísimo Beto Romo, abogadazo. Saludos desde los dinosaurios. A Charlie Núñez y a Lupita, fans de Torombolo. Torombolo también es fan de ustedes. Siempre que tengan problemas con la computadora, Tecnóptimo es la solución. Y dicho eso, en un jueves cálido de julio del año 2025, año de nuestro Señor, comenzamos con el tema que nos truje, Chencha, que es ¿qué cosa es el queso? Fíjense que cuando me hicieron la pregunta sí me resultó obvia, hasta que me senté y analicé, bueno, ¿cuál es la respuesta? De verdad, ¿qué es el queso? Yo como amante del vino y experto en estas áreas gourmet lo entiendo, pero está más interesante de lo que parece la pregunta. Y vamos a irnos al origen. ¿Cómo se hace un queso? Para poder entender qué es un queso, vamos entendiendo cómo se hace. Bueno, nuestra historia comienza con un poco de leche. Torombolo. De leche. Si nosotros agregamos un agente acidificante a la leche, puede ser vinagre, puede ser limón, o como se hace de formas industriales, cuajo, lo que vamos a hacer es que la leche se va a separar. La leche se va a decantar en sólidos que se nos van a aglutinar y líquidos, que es el famoso suero. Es decir, todo lo graso, la materia grasa, se va a empezar a unir, y si esa la ponemos nosotros en una tela, la ponemos en un bote o la ponemos en un cesto, eventualmente se va a convertir en un queso. Pero a ver, antes de comenzar me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Cierra los ojos. Si usted va manejando, agarre fuerte el volante, cierra los ojos y piense conmigo. ¿Qué variedades de queso conocemos en México? Vamos a ver. Chihuahua, Oaxaca, panela. Te los voy a dar por buena. Panela. Queso fresco o quesillo. Adobera, los que estamos en Jalisco. Tenemos el queso manchego, que nos viene de España. Tenemos ya el queso Gouda. Y les aseguro que por ahí andamos. Llevo 7. Si bien nos va, vamos a llegar a 10, ¿de acuerdo? Cosa que yo no entiendo. De verdad no sé, no logro entender por qué no nos llegó la tradición quesera a México. ¿Por qué Argentina tiene mucho queso? ¿Por qué Chile tiene mucho queso? Pero los españoles que se quedaron en México al parecer no comían queso, a lo mejor eran intolerantes a la lactosa. No, ahora, les cuento, la primera vez que yo llegué a Francia, sufrí un shock, auténtico shock, porque llegué al supermercado y recuerdo que me paré frente al rack de quesos y empecé a contar 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llegué al queso número 60, me harté, paré de contar, porque era el queso número 60 en variedades. Es decir, hasta ese entonces no se había repetido ni un solo queso. Yo les aseguro que no había menos de 600 marcas de quesos diferentes en un solo pasillo del supermercado.
Lo cual nos lleva a el programa de hoy, que si bien no tenemos tantos, si bien como ya vimos hay muy pocas variedades en México, cada vez entran más quesos de importación. Y como son quesos caros, espero que esta pequeña guía, este pequeño análisis que vamos a hacer hoy, les sirva para probar nuevas variedades sin desgastar sus bolsillos comprando quesos que no les gustan, ¿de acuerdo? Así que comenzamos. No es un catálogo oficial, es medianamente oficial, pero se los estoy simplificando como para que quede claro, ¿de acuerdo? Vamos a tener primero quesos frescos y quesos viejos. Quesos frescos como cuáles, como el mozzarella, que originalmente era de búfala, pero para fines prácticos viene siendo en México como una especie de queso chihuahua. Es un queso que se hace de forma muy sencilla en casa y la idea es que haga hebras de forma muy sencilla. Tenemos los quesos viejos. Por ejemplo, un manchego, que son quesos que después de tiempo de almacenamiento, de afinamiento, así se le llama, van volviéndose más cremosos, toman notas mucho más complejas, como a nueces, a frutos secos. Y una característica súper interesante de esto es que las personas que son intolerantes a la lactosa se ven menos afectados por los quesos viejos. Obviamente, mientras más viejo es un queso, tenderá a ser más caro, porque pasa todo un proceso que implica un costo. ¿De acuerdo? Siguiente, vamos a hablar de los quesos de pasta semi blanda. Por fuera tienden a tener una costradura, muchas veces llena de un polvito blanco que tiende a ser penicillium, un hongo. Y por dentro, cuando tú lo cortas, se desparrama. Tienen un centro chicloso delicioso. Variedades que quiero que prueben. Brie, que es un queso suave francés. Y Camembert, que viene del norte de Francia y es ligeramente más potente que el queso brie. Si ustedes lo meten a hornear y le ponen mermelada y dejan que se funda y lo ponen en galletas o en pan, ¡ulala! Oui, exactamente, vámonos. Es una delicatessen auténtica, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con quesos medio duros. Ahí tenemos, por ejemplo, el Maasdam, que es el que tiene hoyos. Pero también tenemos el queso Gruyère, claro, aunque no tiene hoyos. ¿Qué es lo que hace que un queso tenga orificios en el centro como en las caricaturas? El gas. Hay ciertos quesos que en el proceso de realización, cuando se empieza a separar los sólidos de los líquidos, se empieza a producir gas. Entonces, lo que vemos ahí son huecos formados a partir de burbujas de gas que se atrapan en el queso. Nuestros siguientes quesos serían los quesos duros. Por ejemplo, el pecorino romano, o para nosotros es más fácil encontrar el famosísimo queso parmesano. Que a mí no crean que me encanta, se me hace demasiado salado, demasiado... No me gusta. Yo soy más de quesos blandos. Pero es un ejemplo excelente de queso duro, a tal grado a que lo podemos rallar, a que lo podemos hacer polvo. Algo súper interesante, cuando vayan al supermercado y quieran comprar un queso parmesano, van a poder encontrar esta segunda opción. Busquen un queso llamado Grana Padano. El Grana Padano es una especie, ojo con lo que les digo, especie, porque es denominación de origen. No es lo mismo, ya hablamos de las denominaciones de origen. Es un queso muy similar al parmesano, solo que es de un nivel inferior en fabricación. No van a notar la diferencia, pero les va a salir increíblemente más barato. Y finalmente tenemos los famosísimos quesos azules, que son esos que se han añejado durante mucho tiempo en presencia de ciertas bacterias que nos dan como resultado quesos ligeramente azulados o verdosos, veteados, con notas enchilosas, con notas picantes,
Ojo, a mucha gente no le gustan, ¿por qué? Porque son violentos. Y sí, son violentos. Pero la recomendación es no se coman todo el queso como le hacemos con los quesos Gouda o los quesos Emmental. No, corten un poquito, pónganlo en una galleta, pónganlo en un pedazo de pan, muérdanlo y poco a poco sientan, intenten entender el queso que les va a dar notas. Cuando es un queso muy caro les va a dar notas como a nuez, les va a dar notas a avellana. Cuando es un queso barato, joven, entre comillas, van a encontrar que es violento, que es rudo, que enchila, y es lo que hay que disfrutar. Ahora, estamos en un programa de vinos, los dinosaurios trombolo. ¿Cómo podemos disfrutar nuestros quesos si estamos tomando una buena botella de vino? Ya les di una recomendación hace 2 programas, que es prueben el queso de cabra con un vino blanco ácido. Les recomiendo el Sauvignon Blanc. Pero ahora vamos a cambiar. Prueben un queso azul, puede ser un Roquefort o un Cabrales, algún queso que les llame la atención que sea azul, enchiloso, y pruébenlo con un vino dulce. Pueden pedir un vino llamado Oporto o tal cual un vino de postre. Lleguen al supermercado, a su tienda de conveniencia de vinos favorita y pídanle al sommelier en turno: oye, los dinosaurios me pidieron que te preguntara por un vino de postre. Si tu vino es dulce, es casi un hecho que va a maridar perfectamente con tu queso azul, bajando la potencia de la experiencia y haciéndola mucho más llevadera. ¿Qué te parece? Y a lo mejor la pregunta es, ¿por qué en un programa de vinos especializado en vinos hablamos de quesos? Y bueno, ¿por qué no? A todo el mundo le gustan los quesos, ¿saben por qué? Hace unos años, un grupo de científicos descubrió que el queso tiene pequeñas trazas de morfina. Por eso nos gusta tanto el queso, porque crea una sensación de tranquilidad, de que todo está bien, de armonía. La realidad es que todos llevamos un pedazo de queso, al menos en la cabeza. Así que dicho eso, será hora de irnos a dormir. No sin antes recordarles que se suscriban, que le den clic a la campanita, que se metan a nuestros programas vecinos y que nos estamos viendo el próximo jueves en el mismo lugar, a la misma hora, en una cálida noche de verano en Guadalajara, Jalisco. Yo soy Francisco Agras, alias el Control del Imposible, y con ustedes el único solo. Salud. Vámonos, trombolo. A la alberca. Nos vemos en el próximo capítulo de Los